Hace unos días circuló, o bueno, más bien la doctora en Ciencias Médicas, Laurian Jiménez, hizo un hilo de tweets que generó una serie de inquietudes, porque ella hacía referencia a una investigación que decía que la excreción del virus puede durar de 6 a 45 días, lo que significaría que a lo mejor alguien ya no puede ser activo antes de los 14 y puede ser activo hasta los 46 días. Bueno, el hilo al final de lo que hablaba es del tema de los recuperados, de las personas recuperadas, que si no hay un seguimiento a estas personas recuperadas y el virus puede contagiar hasta los 45 días, generaría otros problemas. Entonces, la pregunta es si ustedes tienen información de esto, de esta investigación o de este estudio, y si hay algún plan o si tenemos capacidad en el sistema de salud para dar seguimiento a estos pacientes recuperados. Ahora hablaba de que no es un área pues, de la que se ocupe epidemiología, pero si en el sistema de salud hay alguna forma de dar seguimiento a estos pacientes. Muchas gracias. No conozco esta autora ni esta publicación. ¿Está en una revista científica? Si nos puede compartir la bibliografía, sería estupendo para leerlo. Habíamos comentado en ocasiones previas que de cuando en cuando aparecen algunos informes científicos o publicaciones en revistas. Hay un estándar de la calidad de las revistas científicas internacionales que le llamamos la revisión por pares. A veces hay revistas que tienen un grado de exigencia menor, otros que son altamente competentes, donde se hace una revisión por pares. Este es un principio fundamental de garantizar la credibilidad de los resultados científicos. Me gustaría mucho, asumo que esta es una de esas publicaciones, podríamos revisarla. Pero el punto es, de cuando en cuando se ha hecho series de casos, que es el tipo de estudio descriptivo en el que se toman informes de lo que le ocurre a 2, 3, 5, 7, 20, 40, 100, es decir, no hay un límite, una cantidad de personas. Y se ha hablado de este tema de la excreción prolongada de los virus, es decir, sigue ahí el virus, sigue ahí el virus. En su mayoría, aunque no han sido demasiados los informes, también habría que ver cuándo publicó esta doctora esto, si fue una de las informaciones preliminares o es algo reciente, pero en su mayoría lo que se ha interpretado es que la técnica de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica tan sensible que puede detectar segmentos del material genético del virus, de ARN, aun cuando ya no haya partículas activas. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto hace unos días? Viriones son las partículas infectantes, requieren que sea el virus completo, ensamblado, con la arquitectura correcta, pero el virus después empieza a deteriorarse, obviamente estamos hablando de millones de partículas virales, y los restos de sus proteínas y del material genético, el ARN, se quedan en los tejidos por un tiempo más largo de lo que se queda el virus activo. Entonces, aunque de inicio pareció una idea inquietante de que más allá de los 14 días pudiera haber personas excretando virus viable, virus infectante, después el consenso o la idea más generalizada es que no, que en realidad son restos del virus. Y por eso la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, otras agencias de salud pública globales que han hecho pronunciamientos al respecto, han considerado que, aunque esto fue una alerta importante, hoy el conocimiento ya es que no deberíamos estar tan preocupados de ello. Sin descartar que obviamente, y lo dijimos también hace pocos días y lo hemos dicho en otras ocasiones, las personas con enfermedad grave pueden seguir excretando virus por tiempos más largos, casi nunca por tiempos mayores a los que se requiere para su propio cuidado, su propio tratamiento. De modo que cuando se van de alta ya no excretan los virus. Y hay una variable que es importante, que es la cantidad de virus que inicialmente se detectan. Y hay un parámetro de la PCR que mide justamente los ciclos de replicación que se tienen que hacer para detectar al virus, y eso es una medida de qué tan fuerte o alta es la carga viral.
¿Tendríamos nosotros capacidad de dar seguimiento a las personas recuperadas? Bueno, las personas recuperadas, sobre todo quienes han estado hospitalizadas y particularmente quien estuvo en terapia intensiva, también lo decíamos hace unos días, requieren un seguimiento médico de ellas mismas, de las personas. Salen a veces muy debilitadas con importantes afecciones, el reposo prolongado debilita los músculos, se atrofian los músculos y se requiere fisioterapia, por ejemplo. El daño pulmonar del COVID grave es muy extenso y se requiere fisioterapia pulmonar. En no pocas ocasiones se dañan otros órganos, ya sea directamente por el COVID, ya sea por el estado de gravedad que lleva a periodos prolongados de falta de oxigenación de los órganos o de falta de circulación sanguínea en capacidades adecuadas en los órganos. Entonces puede haber muchos daños que tarden en restablecerse. Y sí, hay que darle seguimiento. Generalmente donde hay una unidad que está dando tratamiento, tiene la posibilidad de dar seguimiento. Pero no olvidemos que nuestro Sistema Nacional de Salud era un sistema muy deteriorado a lo largo de 30 años, se quedó muy insuficiente respecto a lo que México requería. Y entonces ese es el punto de partida.